El teléfono le temblaba en las manos como si quemara. «No llores, Laura, respira», se repetía por dentro, pero la voz del otro lado ya había dicho lo que la destrozó. «No puedo casarme contigo, no estoy listo, perdóname». La palabra «perdóname» se le clavó en el pecho como un alfiler frío. No era una disculpa, era una fuga, era el portazo final. Detrás de la puerta entreabierta, escondido a medias por la penumbra del pasillo, un hombre de traje elegante contuvo el aire sin darse cuenta. Se llamaba Carlos, al menos así se presentó, un huésped más en un hotel de 5 estrellas en el corazón de Lisboa. Tenía ese porte tranquilo de quien está acostumbrado a que el mundo le diga que sí. Pero esa mañana, el no que le acababan de dar a la muchacha de guantes amarillos y ojos húmedos le sacudió algo que él mismo creía haber enterrado. Laura Costa no soltó un grito. Se tragó el dolor como se traga una mentira. Miró la pantalla, vio el nombre de su exnovio, ahora con todas sus letras, y tragó saliva. Si lloraba, no pararía. Si paraba, no terminaba su turno. Apoyó el móvil en la mesa de noche, respiró 3 veces, limpió con sus movimientos perfectos, y entonces, vencida por la corriente, volvió a tomar el teléfono y marcó a toda prisa. «¡Mamá!». Su voz salió quebrada. «No te preocupes, todo está bien». Mentira. Había crecido con el tipo de vergüenza que te obliga a proteger a los tuyos de las malas noticias, diferir el dolor de los padres, como si eso les regalara más tiempo de paz. «¿Cómo que todo bien, hija? ¿Por qué suenas así?» «Nada, es el trabajo. Estoy cansada», volvió a mentir. «Oye, solo quería confirmar que llegan el viernes. Todo está organizado». «Sí, claro, el civil, el sábado». El hilo de voz se le deshilachaba. «No, mamá, no gastes en nada más. Yo me encargo». Colgó antes de que la voz se le terminara de romper. No lloró. Seguía estando en un cuarto de hotel, con sábanas blancas y un reloj caro sobre el lavabo. El mundo, indiferente, continuaba siendo pulcro y brillante. Ella, por dentro, era un vaso estrellado. Carlos no iba a intervenir. ¿Quién era él para meterse en dolores ajenos? Pero vio cómo Laura dejaba el móvil en silencio y volvía a acomodar con extremo cuidado el collar dorado que algún huésped descuidado había olvidado sobre la mesa. No lo guardó, no lo probó contra su piel, no lo movió de sitio más allá del mínimo para limpiar el polvo. Había honestidad en esos gestos que contradicen el hambre. Y había hambre, la de no fallar, la de no decepcionar, la de no volver a casa con malas noticias. Se iba a casar, pensó Carlos, y la dejaron. El eco le sonó demasiado familiar, no por haber sido abandonado, sino por el recuerdo de su madre maquillando tristezas y sonriendo con ceniza en los dientes para que él no la viera caer. Ese recuerdo tenía el mismo olor, lavanda barata y dignidad. «Señor», Laura se giró al sentir una sombra. «Disculpe, no había escuchado que estaba aquí». «No, no». Carlos se aclaró la voz improvisando. «Entré a buscar mi cargador, ya me voy». La observó de cerca. Ojeras de poco dormir, manos finas, uñas cortas, una prudencia que no se improvisa. Algo dentro de él quiso decir, «lo siento», pero se obligó a cumplir su papel de huésped discreto. Sonrió apenas y se fue. Podía haber sido el final. Un hombre que se fija, un segundo de empatía, un pasillo que traga historias y nada cambia. Pero el destino, cuando decide ser dramático, no entiende de discreciones. Esa tarde, en la cafetería del hotel, Carlos volvió a cruzarse con Laura. No fue casualidad, él había bajado con intención. A veces el impulso más honesto nace de lo que no planificas. «¿Puedo sentarme?», preguntó, señalando la mesa compartida de empleados, donde ella tomaba un café barato, más agua que café. Laura dudó un segundo. No se trataba de un huésped cualquiera. Se notaba en la postura, en el reloj que no presume, en la forma de ver el lugar como un mapa. Pero dijo que sí con la cabeza. La educación no se le caía de los bolsillos. «Soy Carlos», se presentó. «Perdona si fui torpe hace rato». «No fue torpe».
Laura miró hacia la ventana. A veces las cosas pasan y ya. Le tembló el labio, pero lo sostuvo. ¿Necesitaba algo? No. Él sabía que mentía. Necesitaba preguntar por qué alguien dice, no puedo casarme contigo en un miércoles por la mañana. Solo me pareció que estabas pasando un mal momento y quería, no sé, ofrecerte un café mejor. Ella parpadeó. Eso sonaba a compasión, y la compasión puede doler más que la herida. Pero el café en su vaso era agua negra, y no tenía fuerzas para discutir con la amabilidad. Gracias, dijo, y bebió. El silencio se acomodó. La cafetería zumbaba con cucharitas y platos. El mundo seguía en marcha, y ellos dos estaban como quien respira debajo del agua. ¿Te vas a casar? Cállate, se regañó Carlos por dentro. Perdón, no es asunto mío. Era. La palabra era se quedó flotando. Ya no. Lo siento, yo también, respiró hondo. Más que nada por mis papás. Vienen de lejos. Mi madre ya cosió su vestido. Mi padre pidió permiso en el taller. Se le quebró la voz y la tapó con una sonrisa entrenada. Supongo que Dios tiene sus planes, ¿no? Carlos pensó en su propia versión de Dios. Los planes que uno negocia con la vida cuando tiene dinero suficiente para pensar que manda. No dijo nada, no sabía consolar. Perdona. Laura se levantó, la bandeja titubeando. Tengo que volver al piso 2. Las habitaciones no se limpian solas. Fue un gusto, señor. Carlos, corrigió él. Señor Carlos, aceptó ella sin mirarlo a los ojos. Señor Carlos. Él no supo por qué, pero le gustó cómo sonaba. Esa noche, la ciudad era una sábana de luces. Carlos no dormía. La imagen de Laura se había quedado en la pantalla de su mente como una notificación que no puedes deslizar. Vienen sus papás. Ella no quiere decepcionarlos. La boda era el sábado. Era miércoles. El tiempo empuja. Pensó en lo que haría un hombre correcto. Luego, en lo que haría un hombre generoso. Y luego, en lo que haría un hombre que ha olvidado hace años que también tiene corazón. Se sorprendió eligiendo la tercera opción y encontrando, sin buscar, la primera y la segunda dentro de ella. A la mañana siguiente, la encontró doblando toallas con precisión quirúrgica. Había dormido poco, se le notaba en la piel, pero sus manos seguían siendo una promesa de perfección. Laura, saludó, tratando de que su voz fuera un puente y no un salto. Necesito pedirte un favor y ofrecerte otro. Ella lo miró con cautela. Los favores en un hotel suelen cobrarse caros. Diga, el favor que necesito, que confíes en un desconocido por unos días. El que te ofrezco, que no decepciones a tus papás. Laura se quedó inmóvil. Podía oír su propio pulso. No entiendo. No tienes que decirme qué pasó, mintió él porque ya lo sabía. Pero, si el problema es que tus padres llegan para una boda que ya no existe, puedo ayudarte a que exista. Una boda, rápida, civil, sin, tragó saliva, demasiados detalles. Yo puedo, se oyó ridículo, y decidió ser directo, ofrecerme como el novio que falta. Nos casamos, tus papás no se enteran del desastre, pasan el fin de semana felices. Después, con calma, pedimos el divorcio. Sin dramas, sin daños. Las palabras cayeron como cristales. Laura abrió la boca y la cerró. Rió, nerviosa. Usted está bromeando. Ojalá. Carlos sostuvo su mirada. Pero hablo en serio. ¿Y por qué haría algo así? Porque a veces la vida necesita un empujón absurdo para salvar algo que vale la pena. Y porque vi cómo trabajas. Y porque se detuvo, buscando no sonar condescendiente. Cualquiera puede tener un mal día, pero no cualquiera lo enfrenta con dignidad. Laura lo miró desconfiada y conmovida al mismo tiempo. ¿Quién es usted, de verdad? Un huésped que no soporta ver a una buena hija romperles el corazón a sus padres. No mintió, solo no dijo todo. Quedaron suspendidos en el pasillo como si el aire pesara. Laura pensó en su madre cosiendo, en su padre lustrando zapatos para que todo pareciera mejor. Pensó en las llamadas de sus tías, en los vecinos que ya sabían. Pensó en el perdóname del que huyó. Y pensó en la cara de su madre, si le decía que no había boda. ¿Y si...? Laura vaciló. ¿Y si se arrepiente a mitad?
¿Y si no me arrepiento de lo que ya pensé despierto? Carlos sonrió leve. Y llevo despierto toda la noche. Nadie jamás le había ofrecido un salvavidas tan loco. Laura quiso decir que no. Quiso decir que eso no pasa. Quiso decir que no iba a casarse con un desconocido como si la vida fuera un guión barato. Pero su vida, desde hacía años, era cualquier cosa menos barata. Era cara, exigente, y ese fin de semana podía transformar a sus padres en dos estatuas de decepción. Lo pensaré, susurró. Piénsalo rápido, contestó él. Hoy todavía es jueves. No lo pensó con calma. No podía. En la hora del almuerzo, un mensaje de su madre iluminó la pantalla. Hija, ya estamos en la estación. Lisboa nos recibe con cielo azul. Tu padre no deja de practicar el vals. Te amamos. Laura sintió que el mundo le apretaba la garganta. Fue al baño de empleados y se miró en el espejo. ¿Quién era esa mujer que iba a inventarse un matrimonio? Salió decidida, con la valentía de quien no tiene alternativa. Buscó a Carlos. Él estaba en la terraza, mirando el Tajo como si fuera suyo. Acepto. No hubo discurso, no hubo celebración, hubo un silencio corto y un acuerdo. Bien, dijo él con la calma de quien firma una compra. Lo haremos limpio, civil, discreto. Tú eliges todo lo que desees mantener de tus planes. Yo... Hizo una pausa. Me encargaré de las formalidades. Conozco a un abogado que puede agilizarlo. ¿Un abogado? Laura arqueó una ceja. Soy un hombre prevenido, no peligroso, bromeó él, y ella dejó salir una media sonrisa. El abogado apareció esa tarde, eficiente como una hoja recién afilada. Les explicó que en Portugal era posible un matrimonio civil rápido con ciertos documentos. Laura tenía los suyos. Carlos tenía los suyos. Las firmas estaban listas para bailar. Los testigos... Carlos hizo una llamada corta y resolvió a dos amigos discretos. Todo parecía un sueño ilegal, pero legalísimo. Hay una condición, dijo Laura, y su voz por primera vez recuperó algo de firmeza. Mis padres no pueden sospechar. Nada de lujos, nada de... locuras. Usted es como dijo, un huésped que solo está ayudando. Así será, alegó él. Y después del fin de semana hablamos del divorcio. Algo en su estómago se contrajo. Pronunciar divorcio antes de jurarse algo sonaba a maldición. Pero Laura prefería la lógica a la poesía. La habían dejado en el altar de los planes. No volvería a la ingenuidad tan pronto. Después del fin de semana, confirmó Carlos, aunque una chispa diminuta, microscópica, lo pinchó por dentro. El viernes por la tarde, cuando sus padres cruzaron el lobby del hotel con maletas prestadas y ojos llenos de brillo, Laura sintió que el mundo, otra vez, se hacía pequeño en su pecho. Su madre, Elena, traía ese vestido crema al que le había agregado flores bordadas a mano en el cuello. Su padre, don Manuel, caminaba altísimo, como si el amor de su hija lo hubiera rejuvenecido. «Mi niña bonita», dijo Elena, abrazándola con olor a jabón y fe, «estás pálida, la novia debe estar radiante». «Mamá, ya sabes que yo brillo por dentro», bromeó Laura, y se le quebró la voz solo un poco. Carlos, a unos pasos, observó con respeto. No era el momento de entrar en cuadro, todavía no. Laura se lo presentó como Carlos, el amigo que me ha ayudado con unos trámites. Don Manuel lo midió con el ojo clínico del hombre que ha visto de todo en el taller y que no se deja impresionar por los relojes. «Mucho gusto, joven», dijo con una voz que desafiaba y agradecía al mismo tiempo. «El gusto es mío, don Manuel, señora Elena». Carlos sonrió con ese aire de quien sabe escuchar antes de hablar. Por la noche, en un salón pequeño que el hotel cedió por cortesía, decorado apenas con flores blancas y velas simples, un juez civil leyó palabras viejas con aire nuevo. Laura llevaba un vestido sencillo que su madre había arreglado con milagros en casa. Carlos vestía un traje azul oscuro que le quedaba como si estuviera hecho para él, porque lo estaba. Los testigos firmaron, los padres lloraron. Laura sostuvo la mano de Carlos con la misma fuerza con la que sostenía sus certezas. Poco,
Yo, Laura, te recibo a ti, Carlos. Las sílabas eran cuchillos y eran vendas. Yo, Carlos, te recibo a ti, Laura. Su voz bajó un tono cuando la miró a los ojos. Hubo besos en la mejilla, hubo aplausos, hubo abrazos que huelen a hogar. El mundo, por fin, parecía alinearse al menos por un par de horas con la fantasía. Nadie sospechó que ese matrimonio era una balsa improvisada. Nadie, salvo dos. Ellos. Esa noche, Laura y sus padres cenaron en una mesa modesta, con risas sueltas y historias antiguas. Carlos, invitado insospechado, habló lo justo. Don Manuel le preguntó por su trabajo y él respondió con medias verdades. Comercio, viajo, nada interesante. Elena quiso saber cómo conoció a su hija. Carlos miró a Laura. Ella intervino. En el hotel, cosas de destino. Todos rieron. Y el destino, encantado de que lo nombraran, frotó sus manos invisibles. Al día siguiente, el barrio de Alfama los vio pasear como familia nueva. Elena se colgó del brazo de don Manuel. Laura iba del brazo de Carlos, como si la vida se hubiera vuelto una foto bonita sin esfuerzo. Comieron pastéis de nata, escucharon a un guitarrista cantar fado con una nostalgia hermosa. Don Manuel bromeó con que Carlos tenía cara de buen yerno. Laura se atragantó con el pastel. Carlos sonrió mirando el suelo. Buen yerno, sí, pero no tanto como mecánico, remató don Manuel guiñando. Ya veré si sabe cambiar una rueda. Si hay que hacerlo, lo hago, dijo Carlos, y no sonó a chiste. A ratos, Laura olvidaba que aquello era un teatro. Carlos no fingía torpemente, se movía con naturalidad, cuidaba los tiempos, dejaba hablar a sus padres, los escuchaba con interés real. Le sostuvo la puerta, le acomodó la chamarra cuando el viento corrió por la tarde. No había ostentación. Había una forma atenta de estar. Gracias, le dijo Laura en un banco, mientras sus padres compraban recuerdos de azulejo. Por nada. No, Carlos. Gracias por todo. Se atrevió a mirarlo. No tenías por qué hacerlo. A veces uno sí tiene por qué, respondió él. Solo que no lo sabe hasta que llega el momento. Laura guardó esa frase en el bolsillo. Tal vez la vida no era tan cruel como pensaba. Tal vez todavía quedaba un espacio para creer en la bondad sin segundas intenciones. Pero la vida, ya sabemos, ama la ironía. Esa tarde, cuando regresaron al hotel, un hombre plantado en el lobby los esperaba con una flor en la solapa y cara de quien regresa a reclamar su silla. Era Daniel, el exnovio. Llevaba 2 días sin dormir, con la conciencia a medias y varias copas de más. Había venido a pedir perdón. Había venido a decir, sí, acepto, cuando ya era tarde. Laura, dijo, y su voz fue un golpecito que ella reconoció y rechazó al mismo tiempo. Tenemos que hablar. Elena apretó el brazo de don Manuel. La mirada del padre se volvió de hierro. Carlos se adelantó un paso, no tanto como para ser un muro, lo suficiente para ser presencia. No hay nada que hablar, Daniel. Laura habló firme. Ya me casé. El silencio se quebró como un vaso que cae de golpe. Daniel rió como ríen los que no aceptan la realidad. ¿Qué? No digas tonterías. Alzó la vista y por primera vez notó a Carlos. ¿Y este quién es? Su esposo, dijo Elena con una sonrisa de madre que protege. Mi yerno. Daniel tardó 2 segundos en procesar la palabra esposo. Fue como si la solapa de su traje se apagara. Miró el anillo sencillo en la mano de Laura. Miró el rostro calmo de Carlos. Algo dentro de él, tal vez el orgullo o la costumbre, se encendió en rabia. Tú... Se acercó un paso hacia Carlos. No tienes idea de con quién te metes. Con la mujer con la que me casé, replicó Carlos sin subir la voz. Eso no es un matrimonio, escupió Daniel. Es una farsa. La palabra farsa le pegó a Laura como un insulto que no merece. Iba a contestar, pero Carlos la miró un segundo y le neguió con la cabeza. No vale la pena. Y tenía razón. Don Manuel, en cambio, sí habló. La farsa era la duda que trajiste a mi casa, muchacho. Aquí no. Daniel miró a todos, como un actor que llega tarde a la obra y no reconoce el texto. Bajó la mirada, apretó los puños y se fue.
No pidió perdón. No supo. Y quizá eso lo condenó más que cualquier error. Laura soltó el aire con la cara pálida. Carlos estuvo a punto de tocarle la mano, pero no lo hizo. Las reglas no dichas de ese matrimonio improvisado eran claras. Cuidado, distancia, respeto. Aunque a veces el respeto pide cercanía. Esa noche los padres durmieron felices. No sabían del capítulo incómodo del lobby. Laura, en cambio, se quedó en vela mirando el techo. Se preguntó si había hecho algo absurdo. Se respondió que sí. Y luego pensó en la mirada de su padre, en la sonrisa de su madre, y supo que volvería a hacerlo. El domingo llegó con un sol brillante que parecía felicitar a los recién casados. Desayunaron temprano. Elena lloró al despedirse. Don Manuel abrazó a Carlos con un apretón que decía, «Cuídala». Laura los vio subir al taxi con esa mezcla de alivio y nostalgia que se siente cuando todo sale bien, pero te deja cansada. «Gracias», dijo otra vez cuando el taxi dobló la esquina. «No me des las gracias más», pidió Carlos. «Me vas a malacostumbrar». «¿Y ahora qué?» Laura respiró hondo. «Dijimos que después del fin de semana hablamos». Carlos no contestó de inmediato. Miró hacia el vestíbulo, hacia los empleados que iban y venían, hacia ese universo bien engrasado donde él solía moverse con absoluta autoridad, autoridad que en esta historia él había decidido esconder. No por capricho, por necesidad, porque para hacer esto posible sin herirla, tenía que ser un huésped que ayuda, nada más. «Ahora», dijo por fin, «ahora te propongo algo. Démosle aire a esto. No tomemos una decisión con el cansancio en los hombros. Ven, tomemos un café en la cafetería de la esquina. Nada de hotel, nada de formalidades. Hablemos como dos personas que hicieron algo loco para proteger a los que aman». Fueron. El café olía a pan recién hecho y a domingo. Laura dudaba. Carlos parecía cómodo en la incomodidad, como si su vida tuviera muchos trajes, y éste le quedara sorpresivamente bien. «Yo sé», empezó Laura, «que esto no es real, que tu ayuda fue una nobleza, pero no quiero abusar». «¿Abusar de qué?» Carlos entrelazó las manos. «Hiciste algo para no romper dos corazones viejos. Yo hice algo para sentir que todavía puedo hacer lo correcto. Si eso es abuso, que vengan los abogados de la vida a demandarnos». Laura se rió de verdad por primera vez desde el miércoles. Se limpió una lágrima que no era triste. «¿Qué propones?» «Propongo un mes», dijo él. «Un mes para entender qué hacemos con esto, sin prisas, sin mentiras, siguiendo con tu trabajo, con tu vida, con tus planes. Yo seguiré con lo mío. Un mes para ver si este papel que firmamos es puro teatro o si la vida se nos volvió guionista». Laura lo miró. Un mes le sonaba a tregua. «¿Y si al final del mes decidimos que no va? Tramitamos el divorcio de común acuerdo. Sin dramas. Yo me encargo de los costos». Hizo una pausa. «Y sin que nadie te señale. ¿Y si...?» Laura tragó saliva. «¿Y si pasa que sí? Entonces veremos cómo se ve el sí cuando no lo pronunciamos por emergencia». Carlos sostuvo su mirada un segundo Laura más sintió. de lo apropiado. El acuerdo estaba sellado entre dos tazas de café. Los días que siguieron fueron raros y dulces a la vez. Laura iba a su turno como siempre, pero ahora cargaba un anillo sencillo que cada tanto la hacía sonreír por lo absurdo. Estaba casada, con un hombre al que conocía poco, y al mismo tiempo algo de él la calmaba, como si su presencia dijera, «No te preocupes, ya llegué». Carlos, por su lado, mantuvo su papel de huésped con disciplina. No presumía, no mandaba, no intervenía en nada que la comprometiera frente a sus compañeras. La saludaba con un buenos días que no se escuchaba con los oídos, sino con la espalda, porque enderezaba. A veces la invitaba a caminar por la orilla del río al salir de su turno. Hablaban de cualquier cosa, de recetas fáciles, de canciones viejas, de por qué el fado te arranca el pecho, de chistes malos y de recuerdos buenos. Una tarde, Laura lo encontró en la biblioteca del hotel. Sí, ese rincón que casi nadie visita, leyendo un libro de poemas. Qué raro, pensó. Los hombres que no presumen suelen tener secretos hermosos. No preguntó.
Él tampoco se explicó. Hay silencios que no tapan, acompasan. En una de esas caminatas, Laura confesó algo. Me avergüenza haber aceptado, como si no tuviera orgullo. Tener orgullo no es impedir que te ayuden, respondió Carlos. Es saber a quién le aceptas la mano. ¿Y por qué? ¿Tú? Porque yo también necesitaba demostrarme que no todo en mi vida es contrato, ganancia, cálculo. Se detuvo. Y porque cuando te escuché en el pasillo, supe que estabas tratando de sostener el mundo sin pedir permiso, no cualquiera. Laura guardó esas palabras como quien guarda una carta que releerá en invierno. Pero un secreto hace ruido aunque susurren. Y el secreto de Carlos no era pequeño. No era soy malo en matemáticas o le tengo miedo a los aviones. Era de esos que cambian la temperatura de un cuarto cuando los sueltas. Una noche, ya a punto de cerrar el mes pactado, Laura recibió un mensaje de su compañera Inés. Amiga, ¿sabías que el dueño del hotel está alojado aquí? Dicen que a veces prueba el servicio haciéndose pasar por huésped. ¡Qué loco!, ¿no? Laura soltó una carcajada nerviosa y respondió con un emoji que no decía nada. No le dio importancia, hasta que Inés mandó una foto, un artículo viejo en donde salía la cara de un tal Carlos Ferreira, traje oscuro, sonrisa discreta, dueño del Hotel Real de Lisboa. Se parece a un actor, escribió Inés. Laura vio la foto, vio a su esposo improvisado, vio el nombre, vio el apellido, vio la frente, los ojos, la forma de mirar la cámara como si mirara a alguien que quiere cuidar. Sintió que el piso se movía. No puede ser, murmuró con el corazón aturdido. No puede ser. El teléfono vibró. Un mensaje de Carlos. ¿Te veo abajo? Tengo algo importante que contarte. Se miró al espejo. La mujer que la miraba de vuelta ya no era exactamente la misma que dijo sí por salvar a sus padres. Era una mujer que había encontrado calma en la voz de un hombre, que había reído otra vez, que había caminado por la ciudad con la frente en alto. Una mujer que estaba a punto de descubrir si su historia era un cuento cuerdo o una locura hermosa. Bajó al lobby. Carlos estaba de pie, sin refugio en su sonrisa. Estaba serio, como quien sabe que llegó la hora de romper o sanar. Laura, dijo, te debo una verdad. Ella sostuvo su mirada, temblando, y apretó el anillo con el pulgar. Yo también encontré una, susurró. Se quedaron frente a frente, a un paso de la revelación, como dos malabaristas que por fin deciden dejar caer todas las pelotas. Y entonces, Laura y Carlos se miraron como dos verdades a punto de chocar. Dime, susurró ella, dímelo sin rodeo. Carlos respiró hondo, como quien decide saltar del puente y confiar en el agua. No soy solo un huésped que quiso ayudar. Me llamo Carlos Ferreira. Soy el dueño del hotel. El silencio no fue silencio. Fue un trueno mudo que rompió por dentro. Laura sintió como el piso se le movía un centímetro, lo suficiente para que el mundo se desacomodara. ¿Dueño?, repitió, no para que él confirmara, sino para escuchar su propia incredulidad. ¿Tú eres...? Sí. Lo oculté para proteger. Si te decía la verdad, te ibas a sentir obligada. Quise que tu decisión fuera libre. ¿Libre? Laura soltó una risa que no era risa. ¿Casarme con un desconocido que en realidad es mi jefe y millonario? ¿Te parece libertad? La palabra millonario cayó pesada entre ellos. Carlos no esquivó el golpe. No vine a justificarme, vine a decirte la verdad y a pedirte perdón por no haberla dicho antes. ¿Perdón? El timbre de Laura cambió. ¿Sabes qué es lo peor? Que te creí. Te creí cuando dijiste que eras un huésped que quería evitar que mis papás se rompieran. Y lo eras, pero también eras el hombre con más poder en este edificio, el que podía decidir mi trabajo, mi futuro. Nunca usaría mi poder contra ti, pero lo usaste para acercarte, contraatacó con los ojos brillando. Me ofreciste una salida. Y yo la tomé, pensando que éramos dos locos en igualdad de locura. Carlos entornó los ojos. Nada de lo que dijera iba a arreglar el daño de esa omisión. A veces el error no está en lo que haces, sino en cuándo lo dices. Si quieres terminarlo hoy, lo acepto.
dijo con la voz limpia. Firmamos los papeles y ya. Te prometo discreción absoluta. Nadie tiene por qué saber cómo empezó. ¡Claro que van a saber! Laura apretó el anillo. En un hotel nada se esconde para siempre. Como si el destino esperara su cue, el elevador se abrió y salió Miguel Santos, el director, con un fajo de carpetas. Vio a Carlos y por instinto enderezó la espalda. Señor Ferreira, saludó con formalidad. No sabía que estaba de regreso. Carlos tomó aire. Laura lo miró con sorpresa. Era otra voz, otra postura. El huésped había guardado su traje y el dueño había salido a escena. Estoy, respondió, y necesito hablar contigo. Mañana, 7 a.m., despacho. Luego, girándose a Laura. Si decides no volver a verme, lo entenderé. Pero si decides hablar, estaré aquí. Laura no contestó. Se dio la vuelta y caminó hacia el pasillo, con ese andar firme de quien se obliga a no llorar antes de llegar a la esquina. Esa noche, el hotel respiró rumores. Los pasillos tienen orejas, las orejas, imaginación. Inés escribió: dicen que el dueño está aquí de incógnito desde hace semanas, dicen que anda mirando todo, dicen de todo. Laura leyó, borró, apagó el móvil. No quería, dicen, quería certezas. Y la única certeza era que había aceptado casarse con un hombre que ahora no sabía si había sido sincero o simplemente más listo. Abrió la ventana de su pequeño estudio. La brisa nocturna traía olor a mar y a saudade. ¿Por qué me duele tanto?, se preguntó. Si esto se iba a terminar igual, si desde el principio pactamos el divorcio, ¿por qué duele como si me arrancaran algo que ya era mío? Se respondió en un susurro que la asustó, porque ya te importaba. Se dejó caer en la cama con la ropa puesta, soñó con votos que se deshacían en tinta y con un vals que sonaba en un salón vacío. Carlos no durmió. El despacho parecía más grande cuando uno se siente pequeño. Se sirvió un café que sabía a decisiones. Había vuelto a ser quien era, el hombre que decide, el que mantiene el edificio de pie, el que no tiembla. Pero por primera vez en años quería temblar. Quería equivocarse con ella. Si equivocarse significaba no ocultar más, decirlo todo, abrir la historia y que entrara la luz. A las 7 en punto, Miguel Santos entró con paso de empleado perfecto. Señor, si su plan era examinar al equipo de incógnito, funciona. Todos están muy alerta. Vi cosas buenas, concedió Carlos. Y vi cosas malas, cambió de tono. Vi que Laura Costa trabaja como si el mundo dependiera de su trapo. Y vi que la dejaste cubrir turnos imposibles sin preguntar por qué. Que jamás te acercaste a preguntar cómo estaba. Miguel apretó los labios. Con el debido respeto, señor, no soy ni su amigo ni su terapeuta. Soy su jefe. Su vida personal es la vida de nuestro equipo, lo interrumpió Carlos, helado. Y otra cosa, desde hoy, Laura no solo forma parte del equipo, es mi esposa. Miguel parpadeó 2 veces. Pasó de la sorpresa a la calculadora interna en menos de un segundo. Esposa del dueño no era un dato menor en el mapa de un hotel. Entiendo, dijo neutro. No, no entiendes. Carlos se inclinó hacia adelante. Entre tú y yo, esto no fue un juego de poder. Fue una decisión precipitada para proteger a sus padres. Ella no sabía quién era yo. Lo supo anoche. Está dolida y con razón. Cualquier rumor, cualquier comentario, cualquier gesto en su contra, y te vas. Miguel tragó. No por miedo al despido, que también, sino por esa nota distinta en la voz del jefe. Afecto. Conocía al Carlos estratega. No conocía al Carlos hombre. Queda claro, señor. Y otra cosa. Carlos apoyó las manos. Las fugas del bar, las cuentas infladas en proveedores, el garzón que se mete propinas ajenas, todo eso se acabó hoy. Mañana, auditoría completa. ¿Quiero un hotel impecable o no quiero hotel? ¿Está claro? Clarísimo. Puedes irte. Miguel salió midiendo sus pasos. El día olía a tormenta. Laura llegó a su turno con la cara lavada y los ojos hinchados. No estaba para milagros ni para tragedias, estaba para trabajar.
Y el trabajo, a veces, es la única cuerda que te sostiene cuando todo cuelga. Inés la interceptó en el vestuario. Amiga, ¿estás bien? Estoy. Y esa única palabra fue una armadura. Dicen que el dueño... Inés se mordió la lengua al ver un brillo peligroso en los ojos de Laura. Perdón, si quieres, no digo nada. Gracias, respondió Laura suave. Hoy solo necesito limpiar. Limpió. Sábanas tensas como campos recién sembrados, baños que olían a menta, espejos sin huellas. Pasó de habitación en habitación dejando pequeñas pruebas de que el mundo todavía puede brillar si alguien se empeña. Pero a cada tanto, en el reflejo, aparecía la pregunta: ¿y si te mintió para tenerte cerca? ¿Y si todo fue su juego perfecto? Al mediodía, una llamada partió su rutina. Señora Laura Costa. Era una voz de hombre, educada. Le habla Paulo Gómez, abogado del señor Ferreira. Quisiera, con su permiso, reunirme con usted para explicarle cualquier implicación legal. Sé que el momento no es... No. Laura apretó el teléfono. Si hay algo legal que atender, lo atiendo yo cuando decida qué quiero. Y lo que quiero ahora es tiempo. Por supuesto. El abogado se retiró con finura. Colgó. Cerró los ojos. Respiró hondo. Tiempo. La palabra no arregla, pero desinflama. Por la tarde, cuando el sol entró oblicuo por las ventanas del quinto, Laura encontró una sorpresa en la sala de empleados. Un sobre sin nombre. Solo una palabra escrita a mano. Sí, lo abrió. Dentro había una carta breve. Si me permites, quiero hablar contigo esta noche, no para convencerte, sino para contarte todo. ¿Por qué te ayudé? ¿Qué temí? ¿Qué soñé? Si no quieres verme, deja el sobre en la recepción boca abajo y sabré que ahí termina. C. Laura sostuvo el papel. Era una letra firme, casi elegante, pero había en las curvas delata de alguien que se obliga a no sentir demasiado. Sonrió sin querer. ¡Qué terco! Guardó el sobre en el bolsillo. Esa noche, en la terraza, el viento agitaba las copas como si alguien sacudiera un mantel. Carlos estaba ahí, solo, con las manos en los bolsillos. No traje flores, dijo con una media risa tímida. No sabría cuáles te gustan, y no quiero comprar adivinanzas. No hacen falta flores, contestó ella, apoyándose en la baranda. Haz lo que dijiste, cuéntame todo. Carlos habló. Habló de la mañana del pasillo, de cómo la oyó romperse y no pudo seguir jugando al huésped indiferente. Habló de su propia madre, de las veces que la vio inventarse sonrisas. Habló de sí mismo sin currículum, del niño sin padre al que le enseñaron a resolver y del hombre que terminó confundiéndose con el trabajo. Habló de por qué propuso un matrimonio imposible, para darte un fin de semana sin culpas, para que tus papás bailaran ese vals que llevaban ensayando años. Habló del miedo. Temí que si te decía quién era yo, pensaras que quería comprarte. Y no hay dinero que compre tu mirada cuando dices gracias. Laura lo escuchó sin cruzar los brazos, que es como se escucha lo importante. A ratos quiso abrazarlo, a ratos quiso empujarlo. Se quedó con lo primero en el bolsillo y con lo segundo en los dientes. Me lastimó la mentira, admitió. No porque seas rico, he limpiado mansiones y sé que el dinero no vuelve a nadie mejor ni peor. Me dolió porque yo ya estaba empezando a confiar. Yo también, confesó él, y no estoy acostumbrado. Se miraron como dos personas que descubren que el miedo se parece, aunque las cuentas bancarias no. ¿Sabes qué es lo que más me asusta, Carlos?, preguntó Laura. Que lo que hicimos por emergencia se haya vuelto deseo, y deseo se confunde con destino cuando uno está herido. Yo no quiero confundirte, dijo él. Quiero quedarme si me eliges, y quiero irme si eso te cura. La brisa volvió a sacudir la terraza. Desde lejos, un fado subía como una plegaria. No me respondas hoy, añadió él. Mañana tienes libre. Llama a tus papás, diles lo que quieras. Dime lo que decidas después. ¿Y si lo que decido te duele?, preguntó Laura, con la honestidad. Ya me dolió mentirte. Puedo con lo que venga si es verdad. Laura asintió. Se fue sin abrazarlo. Algunas ausencias respetan más que un gesto.
A la mañana siguiente, Laura tomó un tren temprano a Setúbal, al barrio donde vivían sus padres. No iba a maquillar, no quería construir otra mentira para sostener una verdad. En el andén la esperaban Elena y don Manuel con una bolsa de pan caliente y ojos de domingo. «Mi niña», Elena la envolvió. «Y ese anillo, ¡ay, la casada más bonita! Mamá», Laura respiró. «Tengo que decirles algo». Se sentaron en la mesa de fórmica, donde el mantel tenía flores que ya se sabían de memoria. Laura habló. Habló del plantón, del plan loco, del hospedado que resultó ser dueño, del cariño que se había colado, del enojo que la había sacudido, del miedo. Elena la escuchó apretándole la mano. Don Manuel miró fijo la taza de café y luego a su hija. No hubo gritos. Hubo silencio lento, de los que piensan y no castigan. «Hiciste lo que pudiste para protegernos», dijo Elena al fin. «¿Y ese muchacho hizo lo que pudo para protegerte? ¿Se equivocó en la forma? Sí. ¿Eso lo vuelve malo? No lo sé. Pero te digo algo, Laura. Los hombres que mienten para presumir no cargan culpas. Ese llegó a tu puerta con la verdad en los ojos, aunque tarde. Yo, que soy madre, lo vi». «Y yo, que soy tu padre», añadió don Manuel. «Te digo, el orgullo sirve para mantener la espalda recta, pero no para dormir sola si no quieres». Sonrió con esa ternura áspera. «Si te hace bien, lucha por él. Si te duele más de lo que cura, suéltalo. No estamos para cuentos que dejan cicatriz». Laura sintió que algo en su pecho aflojaba. Había ido a pedir juicio y le dieron sabiduría. Antes de volver, Elena la detuvo en la puerta. «Hija», le acomodó un mechón detrás de la oreja. «Yo vi cómo te miró en la cena. Los ojos no saben fingir. Los ricos sí, los ojos no». Laura rió entre lágrimas. Abrazó a sus padres como se abraza una raíz, para no caerse. De regreso al hotel, Laura subió directo a la terraza. El atardecer estaba pintando la ciudad de naranja paciencia. Carlos estaba ahí de nuevo, como si ese fuera ya su lugar de rendición. «Hablé con mis papás», anunció ella, «y hablé conmigo. Y no quiero divorcio». Lo soltó como quien cierra una puerta al viento. «No ahora, no así. Si vamos a terminar, que sea porque lo intentamos de verdad y no porque nos asustó lo que sentimos». Carlos sintió que algo se le deshacía en el estómago, el nudo. «Gracias», dijo. Y esa fue la palabra más honesta que había pronunciado en años. «No me des las gracias», replicó Laura. «Solo no vuelvas a esconderte, ni detrás de un apellido, ni detrás de un traje, ni detrás de un plan perfecto. Te lo prometo». Se quedaron en silencio. En la ciudad, las luces empezaban a nacer. Era un buen momento para empezar también. «Hay otra cosa», añadió ella. «Esto no puede convertirse en un privilegio en mi trabajo. No quiero miradas ni favores. Si me suben, que sea porque me lo gané. Si me reprenden, que sea porque la regué». «Hecho», respondió Carlos. «Serás intocable de un solo modo, intocable por chismes. Lo demás, como con todos, mérito y responsabilidad». Laura asintió. Esa era la única protección que aceptaría, la de su nombre limpio. «Y una cosa más», sonrió traviesa. «Me vas a enseñar a cambiar una rueda. Mi papá insinuó que eso te define como yerno». Carlos se echó a reír, aliviado. «Acepto el reto y pido clases de fado a cambio. Quiero aprender a no llorar a la primera cuerda». «Nadie aprende eso, Carlos. Solo se aprende a llorar sin que la voz te tiemble». «Entonces, enséñame eso». Se quedaron mirando la ciudad. Por primera vez, la terraza olía a posibilidad sin trueno. Los días siguientes tuvieron la extraña belleza de lo nuevo honesto. Carlos dejó de esconderse. Se presentó formalmente ante el staff, no con un discurso de mármol, sino con uno de carne. «Este hotel existe por ustedes», dijo. «Si ven algo injusto, vengan. Si ven algo brillante también. No me interesa parecer perfecto. Me interesa que funcione lo que importa». Algunos aplaudieron por compromiso, otros de veras. Inés le guiñó a Laura desde el fondo, conteniendo un gritito. «¿Y tu marido?», susurró luego, ya en pasillo. «Ay, amiga,
¿Qué novela? Es vida, no es novela, lo cuentas, Inés. Te quito el saludo 3 días. Ok. Inés se rió. Pero si terminas con final feliz, exijo ser madrina del brindis. Trato hecho. Mientras tanto, Miguel Santos caminaba con pies de plomo. Su oficio de perfecto cumplidor no alcanzaba para compensar los vicios que habían prosperado a su sombra. La auditoría encontró lo que Carlos ya sospechaba: un proveedor de lavandería inflando precios, un barman comprando botellas más baratas y cobrando las caras, 3 camareros con pequeñas trampas que sumaban grande. Había que cortar de raíz. «Esto va a doler», dijo Carlos en la reunión, «pero más duele dejar que se pudra». Hubo despidos con respeto, hubo advertencias con plazos, hubo ascensos con argumentos. Y contra el estereotipo, hubo una invitación oficial para que Laura se postulara como supervisora del piso 2. No por ser esposa, por su historial impecable, sus reseñas y su capacidad para coordinar. El comité lo firmó. Carlos se abstuvo. Laura dudó medio día. No quería herir susceptibilidades, pero recordó a sus padres, a Inés, a sí misma a los 20 limpiando oficinas por la noche, y aceptó. Hizo retumbar la bodega de uniformes con un «Vamos, equipo», que parecía himno. «¿Te puedo hacer una pregunta?», le soltó Inés, chismosa de corazón noble. «¿Cómo es estar casada con el jefe?» «Igual que estar casada con un hombre», respondió Laura. «Solo que el hombre está aprendiendo a pedir perdón seguido». «Ajá», Inés se dio la vuelta. «Así me gusta». Parecía que todo iba rumbo a una calma prometedora, hasta que regresó el fantasma con traje, Daniel. No volvió al lobby con flor en la solapa. Volvió con una sonrisa torcida y un sobre Manila. «Buenas tardes», le dijo a Miguel Santos interceptándolo a la salida. «Quiero hablar de un escándalo que podría afectar la reputación del hotel». «¿Cuánto vale evitar titulares?». Miguel frunció el ceño. «No participo en extorsiones». «No me malinterprete», sonrió Daniel. «Soy un ciudadano preocupado. Tengo mensajes, audios, pruebas de que el señor Ferreira se casó irregularmente con una empleada para encubrir un plantón». «¿Qué dirán los accionistas?», remarcó la palabra como si fuera látigo, «cuando sepan que su dueño juega a la novela». Miguel no respondió de inmediato. Había aprendido a oler la podredumbre, y Daniel apestaba a venganza. «Si tiene algo que decir, vaya a la policía, o a las revistas, o al psiquiatra». Se apartó. «En este hotel nadie paga silencios». Daniel lo dejó ir con una risa baja. Luego mandó un mensaje a un contacto de prensa. «Tengo una historia. Recién casados. Ella, empleada. Él te va a encantar». Dueño. Esa noche, el portal de chismes publicó una nota con foto robada. «Boda secreta en el Real de Lisboa. Amor o abuso de poder». La imagen mostraba a Carlos y a Laura saliendo del registro civil, de espaldas, sin rostro, pero sus siluetas eran reconocibles para quien quisiera. En minutos, los teléfonos ardieron. Inés corrió al vestuario con la pantalla temblando. Laura leyó: «El pecho, otra vez». Carlos llegó a la sala de juntas con el artículo en el móvil y el ceño sereno. «No lo bajen», ordenó. «No nieguen, no demanden. Primero decimos nosotros». «¿Decimos qué, señor?», preguntó el jefe de prensa, pálido. Carlos miró a Laura. No iba a hablar sin su permiso. Ella asintió, todavía con miedo pero con el orgullo firme. «Decimos la verdad», respondió ella, «que nos casamos por una razón extraordinaria y humana, que no hubo abuso, que yo no recibí beneficios indebidos, que el comité aprobó mi ascenso con él fuera de sala, que el único error fue el tiempo en que se dijo quién era él, que lo demás es amor, intentando ser valiente». El jefe de prensa la miró como si una camareira le hubiera dictado el manual de crisis que no había leído. «Y agregamos», continuó Carlos, «medidas, política formal de relaciones internas, escrita con ética y transparencia, comité paritario para casos similares y mi compromiso público de no decidir sobre la carrera de Laura».
Además, anunció una donación del hotel a una ONG que trabaja con derechos laborales de mujeres, no como culpa, como estándar. Eso último es, el jefe de prensa calculó, es fuerte, es correcto, es lo que quiero hacer. Publicaron el comunicado. Hubo ataques, hubo aplausos, hubo morbo. Los comentarios eran un campo de batalla entre el cinismo y la esperanza. Pero cuando Elena y don Manuel leyeron, respiraron. Nuestra hija no es un juguete. Y eso bastó para dormir tranquilos. Daniel, al ver que el escándalo no prendía como quería, subió la apuesta. Filtró mensajes antiguos de Laura pidiéndole que hablara, que no la dejara a horas de la boda. Quiso pintarla desesperada. Logró lo contrario. La pintó humana. La gente empezó a ver al villano correcto. Daniel tocó fondo cuando apareció en el hotel borracho, gritando, «¡Esa mujer es mía!». No alcanzó a dar 2 pasos. Don Manuel, que había venido de sorpresa para acompañar a su hija, lo paró con una mirada que sobrio hubiera entendido cualquiera. «No vuelvas a nombrarla como si fuera un objeto», le dijo el padre con una dignidad que crecía 2 centímetros por palabra. «Vete, muchacho, o te saco yo». Seguridad lo acompañó a la calle. La puerta se cerró. Algunos murmullos en el lobby se apagaron. Laura, con lágrimas en los ojos, abrazó a su padre. «Gracias por estar», susurró. «Siempre», respondió él. «Para eso ensayé tantos vals, para saber a tiempo cuándo entrar y cuándo salir». Poco a poco, el ruido bajó. La noticia fue reemplazada por otra, como siempre. Quedaron ellos, su terraza, su hotel, sus rutinas nuevas. Quedó el aprendizaje. Carlos llevó a Laura a un lugar que para él era santuario, un mirador sobre el Tajo, donde iba de niño con su madre a contar barcos. Se sentaron en el muro con las piernas colgando, como 2 adolescentes que apagan la ciudad con el soplo. «¿Qué ves cuando miras ahí?», preguntó Laura señalando el agua. «Decisiones», dijo él. «Cada barco es una. Algunas van a buen puerto, otras no, pero todas se mueven». Se volvió hacia ella. «Yo me quedé demasiado tiempo amarrado a un muelle que se llamaba control. Contigo. Me estoy soltando». Soltarse no es caer. Laura tomó su mano. Es flotar un rato y confiar en que el río sabe. Carlos apretó sus dedos. La paz no venía sola, venía con compromiso. «Quiero una boda contigo», dijo de golpe sorprendiéndose. «Una nuestra, no por urgencia, no por nadie más. Una con tus padres bailando el mismo vals, conmigo aprendiendo a pisar sin romperte los pies». Laura se rió con un brillo nuevo. ¿Eso fue una propuesta seria? Fue un deseo en voz alta. La propuesta viene con anillo digno y rodilla si quieres. La rodilla puede esperar, el anillo también. Lo que no puede esperar es el trabajo que nos toca antes, conocernos con paciencia, aprender a pelear sin herir, a decir «hoy no puedo» sin miedo, a perdonarnos pasado mañana. «Acepto el plan», contestó él. «Entonces empecemos por algo pequeño». Laura se puso de pie. «¿Me prometes que, pase lo que pase en este hotel, nuestra casa tendrá siempre pan, una flor barata y un lugar para mis padres cuando quieran?» «Yo te prometo que, pase lo que pase en esta casa, tu trabajo no se va a convertir en mi enemigo. Voy a empujarte cuando te canses, a frenarte cuando te ciegues». «Prometido». Y ahora, sonrió. «Enséñame a cambiar la rueda. No pienso perder la apuesta con mi papá». Bajaron al estacionamiento. Carlos, traje arremangado, le enseñó paso a paso. Laura se ensució las manos con gusto. Inés apareció a mitad para sacar fotos. «Contenido», y los dos la corrieron entre risas. «Apretar la tuerca en cruz», indicó él. «¿Y si me quedo a mitad?», preguntó ella bromeando y no. «Entonces te agarro y seguimos». La frase salió más cargada de sentido del que pretendía. Se miraron, sonrieron. El auto quedó listo. Ellos también. 2 meses después, Lisboa amaneció con olor a pan y promesa. En una iglesia pequeña de barrio, no por religión estricta, sino por tradición bonita, Laura y Carlos celebraron su boda de verdad. La ceremonia civil ya existía. Ahora se trataba de un rito compartido. Palabras frente a los suyos, música sencilla, risas.
Elena acomodó el velo que ella misma había cosido. Don Manuel practicó por enésima vez el primer paso del vals. Inés lloró desde antes de que empezara, y Miguel Santos, sorprendentemente, llegó con su esposa y un regalo sobrio, un libro de recetas portuguesas para que cocinen peleas y hagan las paces comiendo. ¿Estás lista?, preguntó Carlos, esperándola en el atrio. Lista no sé, sonrió Laura. Valiente, sí, eso alcanza. El juez dijo las palabras de siempre y sonaron como si las inventaran ahí, entre ellos. Los votos fueron cortos y propios. Prometo decirte la verdad, aunque me tiemble la voz, dijo Carlos. Prometo no volver a esconderme detrás de mis trajes, ni de mis agendas. Prometo verte cuando te canses y no pedirte sonrisas que no tengas. Prometo no exigirte perfección, respondió Laura. Prometo recordarte que eres más que tu hotel, que tu apellido y tu cuenta. Prometo hacer de nuestra casa un lugar donde puedas equivocarte sin sentir que el mundo se derrumba. Se besaron con el tipo de beso que no pide permiso al miedo. Afuera, el barrio aplaudió sin invitación. Adentro, don Manuel les guiñó. Ahora sí, a bailar. Bailaron. Carlos no le pisó los pies. Ella le sopló al oído. «¿Vas mejorando?». Él respondió: «Tengo la mejor maestra». Hubo un brindis breve. Carlos levantó la copa. «Por la mujer que me enseñó que la dignidad es más fuerte que un apellido, y por los padres que educan hijas así». Elena se secó los ojos con la servilleta. Inés gritó: «¡Que vivan los novios!», como si fuera coro oficial. Miguel, discreto, sonrió con una genuina alegría que no había sentido en años, quizá porque entendió que la lealtad no se negocia, se construye. La vida después no fue una postal perfecta, por suerte. Tuvieron discusiones por horarios imposibles, por una noche en que Carlos llegó tarde a una cena prometida, por una mañana en que Laura, cansadísima, olvidó una reunión importante con su equipo. Se pidieron perdón de verdad, sin peros. Aprendieron a mandar mensajes a tiempo. «No llego, pero llego para el postre. Hoy no quiero hablar, mañana sí. Te extraño, aunque esté en la habitación de al lado». El hotel cambió con ellos. Carlos instauró oficialmente un fondo de emergencias humanas, transparente, con comité, con reglas blandas en el corazón y firmes en la gestión. No era caridad, era justicia preventiva. No porque él lo inventara, sino porque lo había aprendido mirando a Laura elegir la decencia en medio del naufragio. «Lo llamaremos Fondo Elena Manuel», anunció en una reunión. «Por todos los padres que trabajan en silencio para que sus hijos lleguen a tiempo a sus propios milagros». Elena lloró otra vez, ¿cómo no? Don Manuel aplaudió bajito, como quien bendice. Miguel Santos, bajo la mirada honesta de una nueva cultura, floreció, no por miedo, sino por convicción. Con el tiempo, se ganó a pulso la dirección regional. Inés, feliz, se convirtió en instructora de nuevas camareiras. «Yo enseño hospitalidad, pero también chisme responsable», decía con orgullo. Y Laura, sin atajos, se abrió camino. Primero supervisora, luego coordinadora y un año después subdirectora de habitaciones. Nadie se atrevió a decir que, por ser esposa, cualquiera que la viera trabajar sabía la respuesta antes de preguntar. Daniel desapareció del mapa por un tiempo. Hubo rumores de que se fue a otra ciudad, de que consiguió terapia, de que llamó para pedir perdón. Laura, si llamó, no contestó. Había perdones que no necesitaba oír para otorgar. Había puertas que se cerraban por higiene. Una tarde de otoño, Carlos llegó a casa con una caja larga, envuelta sin moño. «No es un anillo», se adelantó con sonrisa culpable. «Ya aprendí que esos van con rodillas y discursos». Entonces, Laura abrió. Era un vestido sencillo, de algodón blanco, falda que caía suave, sin demasiada gracia, salvo porque en el cuello había flores bordadas a mano, iguales a las del vestido crema de su madre. «Le pedí a tu mamá que me enseñara», confesó él. «Quería hacerte algo que no pudiera comprar». Laura sintió que se le deshacían todas las defensas que le quedaban. Lo abrazó con fuerza.
y le dijo al oído, sin miedo, «Gracias por no ser perfecto. Gracias por no pedírmelo», respondió él. Se apartaron un poco. Laura lo miró con esa mezcla de ternura y deseo que viene después de la guerra y antes del descanso. «¿Sabes?», dijo. «A veces todavía me pregunto si lo que nos unió fue el caos». «Sí», admitió él, «pero el caos solo fue la puerta. Lo que se quedó, lo elegimos». Se besaron con esa quietud que tienen los que saben que la tormenta pasa y el techo nuevo aguanta. Epílogo íntimo. Algunos domingos, cuando los huéspedes aún duermen y el lobby parece iglesia, Laura y Carlos caminan por los pasillos en silencio. Ella pasa los dedos por una baranda, él endereza un cuadro mínimo de lado. No vigilan, cuidan. Se detienen de vez en cuando en la habitación donde todo empezó, la que Laura limpiaba cuando el mundo se le vino abajo y él la escuchó llorar. «¿Te arrepientes?», se preguntan sin palabras. «No», se responden con una mirada que dejó de esconderse. En su casa hay siempre pan, una flor barata en un vaso de vidrio y 2 tazas limpias esperando a los padres de Laura. Don Manuel enseña a Carlos a cambiar bujías los fines de semana, para que no seas yerno a medias. Elena y Laura bordan juntas, mientras Carlos cocina bacalao a brás con la receta imperfecta de su madre. Ríen. Discutirán mañana por una tontería. Se perdonarán por la noche. Volverán a elegir la verdad aunque tiemble, porque el amor que construyeron no fue un castillo de fuegos artificiales. Fue una casa con cimientos de honestidad tardía, tablas de paciencia, ventanas que no se empañan con el rumor. Y cuando afuera sopla el viento de la envidia o del escándalo, adentro suena un fado bajito que recuerda lo básico: no te escondas. Un día, de esos en que la ciudad decide estar especialmente guapa, Carlos miró a Laura y dijo: «Todavía me siento un huésped». «En mi vida», respondió ella con esa sonrisa que ya sabían de memoria. «Y esta vez no te doy late checkout. Te quedas». Y se quedó. Si este final te tocó el corazón, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos relatos. ¿Quieres otro final alternativo o una secuela desde el punto de vista de Inés o Miguel? Dímelo en los comentarios y armamos la parte extra. Y ahora te invito a mirar el video que te dejo aquí al lado. Cuando el secreto más grande es el amor, te va a encantar.